estoy prevenido para expectativas, para en estos exámenes en los cuales se les interroga más que todo como adultos, ¿no? Fíjense, Heidegger está diciendo, la tarea de la filosofía es la cuestión del ser y nadie lo sabe. Entonces, estamos en los preliminares. A veces a mí me parece casi falto de sentido el hecho de que tengamos que considerar nuestra materia como una ciencia ya hecha y sobre todo evaluarla. Cuando haya la cuestión del ser, entonces empezamos a decir, tenemos una ciencia y vamos a evaluar. Ya sé que muchos dirán, pero es que esto no estimula para seguir a la filosofía. Justamente lo que más estimula para seguir a la filosofía es saber las condiciones en las cuales ésta se encuentra. Porque el premio sí será grande, ¿no? Entender nada menos que el ser es algo descomunal, es enorme. Es un cambio en la humanidad y es un cambio para todos. Bien, entonces Heidegger destruye porque dice nadie sabe lo que es el ser, entonces todo lo que había, lo que se creía que había, sistemas como el de Descartes, racionalismo, adiós. Aristóteles, el sistema aristotélico que pervive hoy en la filosofía, sobre todo católica, la neoescolástica, y en muchos admiradores, ¿no? Que dicen el filósofo del sentido común está muy bien. El filósofo de los no, del gran mesón aristotélico, el término medio, el mesón áureo. La filosofía de Aristóteles todavía es muy vigente, aunque muchos no lo sepan, ¿no? El mundo tiene una finalidad, tiene un ser supremo, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso ya no hay con Heidegger. El sistema de Aristóteles se ha destruido. Tómenlo como un misil ruso que cae en Ucrania y ¡brum! Se cayó. Sencillamente ya no hay. Y por último, el sistema de Kant. El sistema de Kant, Heidegger no hace una alusión al sistema entero de Kant, de crítica de la razón pura. Y me imagino cómo habrá sufrido para hacer su trabajo y digo que ahora si meto a Kant con que Kant tiene otra frasecita para decir no sabemos lo que es el ser. Dice, no podemos conocer la cosa en sí, el noúmeno, solo el fenómeno. Y Heidegger calla. ¿Le dará el perogrullo a Heidegger para esto? Sí, no, sí, no. Bueno, en la medida en que en el fondo Heidegger lo que va a hacer es desarrollar su ontología existencialista, es decir, una ontología ísmica más, una ontología ideológica, una ontología que es caer en lo que él mismo critica tanto. Bueno, en la medida de eso, esa es la verdad final y así se explica bien Heidegger, ¿no? A momentos prefiero que la grandeza de Heidegger de decir nadie sabe lo que es el ser y la grandeza de hacer uno de los últimos ismos de la humanidad, el existencialismo, a veces prefiero la grandeza del existencialismo. Y es que la beta, sobre toda mina, la beta se va acabando, ¿no? Y cada vez hay que ir más profundo, cavar más profundo y luego sacar cada vez más cantidad de piedra, etcétera, y el porcentaje de minerales muy poco, y en fin. Bueno, igual en filosofía los ismos, las posibilidades de hacer ismos se van agotando. Hoy en día los ismos, las nuevas filosofías que pueden tener son infinitesimales, ¿no? Muy pequeñitas, un pequeño detalle y sobre todo estando siempre a la sombra o detrás de otro ismo de los clásicos, ¿no? Existencialismo, esencialismo, racionalismo. Bueno, todos los ismos se han caído y es la destrucción de la ontología. Si lo entienden así, mucho mejor. Si no lo entienden bien así en Heidegger, al final no importa. Él tiene su modo de escribir, su modo slang, y el docente Oroz ha insistido tanto en esto que, bueno, ya no es tanto la idea, por lo menos de mi clase, de perseguirle con el lenguaje a Heidegger, ¿no? Sino de transliterarlo.
transliterarlo. Transliterar significa cambiar los signos de un sistema por los signos de otro, ¿no? O el lenguaje de un discurso al lenguaje del otro. Y entonces se encuentran las simetrías, etcétera, y los puntos en que no va a haber posibilidad de tener consenso. Ahí uno se despide del otro y le dice hasta luego, yo no estoy de acuerdo contigo y eso no lo vamos a resolver ni en esta ni en la próxima vida. Así que hasta luego. Bueno, ahí está. Heidegger destruye, pero a la vez dice, al destruir se tiene que construir, porque si no sería muy radical. Y entonces, ahora sí va a mostrar lo que el Heidegger, el gran Heidegger, que es el destructor, el gran destructor, ¿no? Es muy lindo ser destructor, la verdad, la parte destruyente, uno destruye, uno puede pulverizar esta sociedad boliviana, puede pulverizar, puede atacar violentamente, qué sé yo, ayer estaba viendo unos documentales sobre física de avanzada, y la verdad que hoy en día la física de avanzada, a cada paso que uno avanza, las leyes anteriores se violan, se violan, se violan, se violan. El universo es más viejo de lo que puede. El universo es más grande de lo que puede. No se sabe esto, no se sabe lo otro. Es un misterio. Los físicos siguen con una sonrisa, pero de pronto uno puede destruir y decir, por Dios, esto ya es el colmo. ¿Cómo existir en un misterio tan grande? Parece que hubiéramos retornado a las épocas de los mitos, donde el hombre estrenaba su cerebro, su inteligencia, mirando un mundo y dice, ¿qué será? Y poner dioses, ¿no? Dioses. Y ahora ponemos misterios. No se sabe exactamente cómo funciona cada cosa. Bueno, ustedes pueden criticar muchas cosas, pero criticando, la cuestión es cómo construir. Y entonces Heidegger como destructor es fantástico. Y luego, claro está, para construir, él dice, estamos destruyendo la ontología con un poco de perogrullo. No solo destruyo a Descartes, Kant y Aristóteles. No, estoy destruyendo todo. ¿Qué si gran sistemas hay? A ver, ¿qué tal Hegel y los marxismos? La dialéctica de izquierda, perdón, la dialéctica de derecha y la dialéctica de izquierda. En fin, ¿qué hay del sistema de Nietzsche? ¿No? Voluntad de poder, no lo vemos encarnado ahí, como dicen ahí, en el ego ruso, tratando de recuperar predominancia, y entonces la oposición del otro lado, que tiene también pues su lado de poder, correcto, por eso mucha gente no se decide bien de qué lado está. El ego, el ego, el ego. ¿Qué hay de eso, Mr. Heidegger? Bueno, todo se ha destruido, pero de aquí yo recalco Descartes, Kant y Aristóteles, porque de ellos voy a construir. Y entonces se nos revela pues claramente lo que es también la esencia del libro. La esencia del libro es un sistema existencialista, ya lo he dicho, ¿no? Una ontología. Una segunda ontología. La primera es el ser, no se sabe ni siquiera la pregunta y por lo tanto se acabó ahí. La primera ontología se escribe en un párrafo. No sé lo que es el ser, no sé ni siquiera preguntar. Se acabó. Espero. La segunda ontología, el existencialismo. Pero el verdadero fondo es la impotencia del ser humano para responderla, ¿no? Y miren con qué va a construir la respuesta. La noción del cogito ergo sum o de la res cogitans, trabajar la res cogitans para construir la respuesta. Pero, ¿acaso usted no tiene su versión del hombre con todo lo del Dasein? ¿Cómo hacer? Va a desarrollar dos cosas, su existencialismo y un poquito claro dirían, sí, voy a cambiar de Descartes a Heidegger.
El sujeto no es una cosa, no es una sustancia, es existencia, es cotidianidad, es lo que son ustedes en este momento, lo que recuerdan y lo que planean. Ustedes son más bien futuro, son temporalidad, temporalidad humana, ¿se entiende? No del reloj, esos son lo que son, etcétera, etcétera. Entonces pone a Heidegger y luego pone a construir. Pero si va a construir, quiere decir que va a ir más allá pues de su propia antropología filosófica para construir a partir de Descartes. Es verdad, ¿no? Entonces, todo se hace complejo. Por un lado, yo voy a poner a Heidegger en lugar de Descartes. Por otro lado, en base a Descartes voy a construir. Y luego vamos a ponerle nomás temporalidad al ser humano. Entonces está mezclando usted su ontología existencialista provisional con su ontología final, porque la va a planear al final del libro, después del existencialismo. Si no tenemos la capacidad para ver tantos detalles, bueno, no vamos a tener la inteligencia para procesar, ¿no? La persona que piensa es la que piensa muchísimas cosas en un mismo instante. Hay un problema aquí, hay otro problema allá, esto, otro. A veces ni siquiera, en fin, si le presentáramos este libro a Dios, seguramente Dios le diría a Heidegger, muy complicado, está usted aplazado. Eso diría. Bueno, lo mismo Aristóteles, el ser como presencia, de ahí eso va para el tiempo, todo va llegando a su ontología provisional del Dasein, pero todo está programado para construir la ontología que es la final, no la provisional. Además, en el orden del índice que va a poner está después de lo que usted ha hecho, que se llama provisional. Entonces quiere construir algo. Y luego Kant, el esquematismo. Algo muy profundo en Kant, pero es más bien profundo porque es enigmático. Es muy difícil de entender. Pocos lo han entendido. Pocos, algunos ya definitivamente no entienden. Y hay gente que camina con sus dos pies por la calle pensando que tiene un conocimiento de algo y al final no entiende lo que es eso. ¿Correcto? El esquematismo, la función del tiempo como unos bips, un ritmo en la cosa en sí que le dice al fenómeno o al sujeto trascendental qué categoría poner para hacer un mundo. Me da un bip, pongo sustancia. Me da dos, pongo accidente. Me da tres, pongo el accidente de la cualidad. Y así Kant construye su mundo, ¿verdad? Pero de ahí, francamente, no se puede seguir mucho. Es algo que ya hablar sobre ello sería muy largo, muy difícil, muy raro. Cuando se escribe difícil, a veces es mejor emplear la frase que dice, mejor hacer que corregir. Mejor hacer de cero que rehacer. O mejor rehacer que corregir. ¿Correcto? Entonces, la destrucción tenía construcción y el gran mensaje de Heidegger es, ¿saben qué es lo que es? Que somos muy impotentes porque está tratando de construir con un pedacito de Descartes y un pedacito de Aristóteles y un pedacito de Kant. Y al final ya no importa que son los pedacitos, pero son ismos muy trillados que se sabe hoy en día, justamente en la posmodernidad, se sabe que son falsos, o por lo menos que se tienen que deconstruir. Es un poquito que hemos avanzado, pero muy poquito, ¿no? Yo soy una sustancia pensante, dice Descartes. Que somos pensantes, bueno, lo sabemos, pero ya usted dice que somos una de las sustancias, hay dos sustancias y luego con Dios son tres. Es muy poco en esto para avanzar. Es decir, yo como ser pensante soy el ser, pero ese ser que está usted empleando es justamente el problema. ¿Qué es el ser? ¿Qué es la sustancia? Está poniendo problema por solución, está poniendo gato por liebre, problema por solución.
Sí, claro, Heidegger tiene razón, pero saben ustedes que otra vez lo que dice Heidegger es lo que todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe que nadie sabe nada. La humanidad así parece un juego absurdo, ¿no? Todo el mundo sabe que nadie sabe nada. Bueno, ahí está. La construcción en la destrucción es bien chiquita. La escritura es muy compleja y entonces en este curso yo no insistí tanto en ella. Bueno, es que ya Heidegger después de un siglo empieza a perder pues fuerza y uno no tiene que a proceder ad verecundiam, ¿no? No, Heidegger es la autoridad y yo tengo que estar a la sombra de él, a servidumbre de él. No, no, decimos simplemente, ya me sigan a mí o sigan disponiéndole el presupuesto a las universidades para estudiar a Heidegger, no me importa, al final ya sé que tengo que bajar las expectativas en este mundo, no hacer mucha ilusión, pero al final, lamentablemente, este Heidegger tiene esas grandezas, pero esas debilidades. Bien, vamos a ver entonces el método fenomenológico de la investigación. Dice, a ver, está Adrián Calizay ahí, ¿verdad? Vamos a hacer que lea. Me gustaría que alguien lea. Parágrafo 7, el método fenomenológico de la investigación. ¿Puede leer con la caracterización? ¿Está ahí, Adrián? Sí, lo escuchamos. Mejor de su texto, si lo tiene impreso, lo tiene. ¿What? Ya, vamos a aclarar esto, lo que está diciendo. Ya, ya, está diciendo, pues, la ontología era tradicional y tenía sus métodos, no era fenomenológica y por lo tanto está muerta. Eso está diciendo. Entonces, cuando dice what, Adrián, se está usted perdonando mucho, se está subestimando. Tiene que entender, ¿comprende? Pues, pero es que es muy difícil. Ah, bueno, esfuérzase un poco más. ¿Ya? Lo histórico va a ser racionalismo, empirismo, materialismo, irracionalismo, en fin, todo aquello está mal. Entonces tenemos que hacerlo como fenomenología y ontología. Y entonces la fenomenología al final se va a identificar con la ontología en Heidegger. ¿Ya? Heidegger tiene esto fenomenológico. Pero vamos, Licenciado, adelante, adelante. buenas tardes. Quería comentar una cosita. Lo que pasa es que, bueno, para hacer el examen tuve que releer y todo esto, y me parece como que cuando uno lo relee se vuelve como más fluido, ¿no? Entonces, en ese sentido, así como que me gustaría decir que cuando leí ya un poquito más atrás, digamos, por ahí de las páginas 33, 34, este tema de la tradición como algo que oculta, ¿no es cierto?, los fundamentos, digamos, los conceptos y las categorías sobre las que
se fundan tanto, no sé, pues la cotidianidad del ser ahí como toda la tradición ontológica. Ahí como que me permitió entender más esto, no sé, que justamente el compañero se preguntaba, ¿no? O sea, ¿qué es la fenomenología? Que al final sería como que si seguimos la tradición no se la puede entender, pero que si rompemos con esta tradición y la destruimos, podemos entender la fenomenología como el método que se puede usar para abordar al ser de los entes y eso. Eso es Carolina. A esto estamos. Yo voy a explicar la fenomenología, pero voy a hacer como lo hago yo, ¿no? Bien rápidamente, etcétera. Muy claramente. Está diciendo esto Heidegger, lo dice Carolina. La anterior tradición no había sido fenomenológica. Todo el pasado antes de Husserl no era fenomenológico. Entonces, no sirve. Eso está diciendo. Y la fenomenología va a derivar o en la fenomenología de Husserl, a la que vamos a mencionar un poquito nosotros, porque Heidegger no la menciona ni por si acaso. Tiene dos, o la de Husserl o la de Heidegger. Y al final la fenomenología de Heidegger va a desencadenar prácticamente en el existencialismo de Heidegger. Entonces, traten de manejar las identidades, ¿no? Fenomenología es lo correcto. Ontología fenomenológica es lo correcto. Ontología correcta es la actual, la fenomenología. ¿Quiénes están errados? Los que no son fenomenólogos. ¿Quiénes no son fenomenólogos? Enseguida lo vamos a decir. Enseguida, enseguida. Ya, y luego fenomenología, tarde o temprano, va a resultar que es nada más el existencialismo. A ver, vamos leyendo más con Adrián para, con el uso del término de ontología, adelante. Ya, una vez más, entonces, le pido a Calizaya, dice, no es una disciplina que esté en relación con las restantes, está diciendo, no es un ismo más, eso está diciendo. Y tampoco ni siquiera es una disciplina de pensum, lógica, epistemología, etcétera, fenomenología, no. Es algo exigido el modo de acceso a las cosas mismas. La fenomenología se define por ir a las cosas mismas. ¿Qué quiere decir ir? Investigar las cosas mismas, decir lo que las cosas mismas son. Una noción casi tautológica con la de la ciencia. Entonces, por eso no es una disciplina de pensum más, sino que las va a guiar a todas y no es un ismo sobre todo. ¿Correcto? Sigamos leyendo. Con la directiva. Bien.
Entonces, ahora sí, también comentamos, ¿no? Ahí está un método, el método. Bueno, si es así, si tenemos un método y para ontología, la ciencia del ser, como ya hemos visto, hay ontologías, la ontología general y las ontologías regionales, ¿no? Regionales. Entonces, el método va al ser y luego se va especializando en las regionales. Entonces, el cómo, ¿ya? Todos tienen dos orientaciones para la fenomenología. Entonces, no olviden hoy día, por ejemplo, el licenciado el magíster Martín Mercado es miembro de la Asociación de Fenomenólogos en América Latina, tratan de organizarse, hay una nueva fenomenología, están remozando, ¿no? No quieren perder esto, sobre todo con Husserl, pero también con Heidegger, pero solo también porque lo ven a Heidegger muy, muy ismizado hacia el existencialismo, ¿ya? Entonces, luego van a distinguirse de los hermenéuticos, es un pequeño laberinto en su cabeza. Nosotros vamos a aclarar con una frase lapidaria. Es un método, no es una materia. Con razón decíamos que no era una cosa de pensum. No, no es, pero no es un ismo, es un método. Pero ahora, ¿qué quiere decir la fenomenología? Digámoslo con el próximo párrafo. Seguimos leyendo, Calizaya. Hello. Construcciones. Bien, entonces ya ven ahí, fenomenología tiene un principio, ir a las cosas mismas frente a las construcciones en el aire, lo especulativo, por imaginación, lo que hoy en día se dice, todo es una construcción social, la realidad es una construcción social, el mundo está hecho de mera información cuántica que nosotros determinamos qué va a ser. Nada casual, por supuesto, la ciencia no tiene nada casual. Quedarse en la apariencia del rigor. Cuestiones aparentes que se mantienen por generaciones, es decir, por tradición, no, ir a las cosas mismas. Pero al final dice Heidegger, esta máxima es el principio científico. Entonces, ¿qué hizo Husserl? Porque todo está exponiendo a Husserl, ¿no? Y fíjense, el propio Heidegger se lanza una andanada, todo este libro está exponiendo a Husserl, claro, lo que ha leído de Husserl y lo que ha oído de Husserl porque era su principal alumno. No, debo ser auxiliar suyo, pero en el fondo después se van a diferenciar por una cuestión que vamos a explicar muy claramente. Cómodamente dice, tenemos un primer concepto de fenomenología que no es nada más que la tautología, que la ciencia tiene que decir la verdad es decir lo que la cosa es, lo que la misma cosa es. Podemos adornar el lenguaje hasta el infinito y claro, llega un momento en que ya saben ustedes los trucos que hay para que con un lenguaje bonito decir una tontería parezca una cosa de otro mundo. Oh, que eres un genio.
Lo que pasa es que está adornando su exposición. Como yo les decía, si ustedes quieren enamorar a su novia, dirán, miren, la pregunta que expresa mi amor es compleja, por lo tanto me gustaría desglosarla esbozando y acotando un poco el fenómeno de mi amor. En fin, puede ser muy chistoso, puede ser una rutina de Abbott y Costello, ¿no? Pero podrían ustedes intentar practicar de hablar en difícil, ¿no? Luego la gente les dice, a ver, habla en cristiano, habla en español. ¿Por qué Heidegger dice que la cosa simplemente es una tautología? Ya tiene el primer concepto de fenomenología y lo entre comillas. Y entonces nosotros entendemos que ir a las cosas mismas. Entonces uno sospecha, pues. ¿Qué sospecha? En principio que en la época de Husserl, que viene del siglo XIX, Husserl 1979, no, perdón, 1879, 1930 y pico, sencillamente se dio cuenta que la gente andaba prejuiciada, eso quiere decir. Entonces, no, yo tengo el prejuicio de que todo tiene que ser nada más que metafísico, no, todo tiene que ser materia, todo tiene que ser Dios, todo tiene que ser... Eh, está prejuiciado. Vamos a las cosas mismas, eso está diciendo, eso, ¿ya? O sea, sí, fenomenología quiere decir el principio de la ciencia, pero hagámoslo en serio, eso dijo en primer término. Pero con esto, claro, luego cualquiera de los ismos va a replicar y va a decir, pero yo soy escolástico y veo la entelequia aristotélica en todas las cosas, el mundo tiene una finalidad, todos aman vivir para ser felices, todo el mundo entiende que su vida tiene una finalidad, su esencia, que es reunirse con la familia, tener un puesto en la sociedad, ¿verdad? Amar a Dios, etcétera. Yo voy a las cosas mismas. Todos van a decir eso. Comprende Lice, réplica y contrarréplica. Pero eso está diciendo. Entonces, para entender esto, ya nos aproximamos al momento en que lapidariamente les voy a decir qué es la fenomenología. Pero oigamos esa pregunta, me interesa mucho. Lice, Claro. podríamos decir que hay un Heidegger fenomenólogo y un Heidegger existencialista, o es que solo usa la fenomenología para adornar, digamos, el ser y el tiempo. Y a las dos cosas. Uno, muchos dicen la fenomenología lleva lógicamente al existencialismo, sobre todo al absurdismo, ¿ya? A anular la esencia, la fenomenología. Y por otro lado, hay muchos fenomenólogos que surgen de todos lados que abusan pues de esto. Soy fenomenólogo, voy a las cosas mismas. Fenomenología es una descripción de la realidad previa a toda filosofía. Entonces hay fenomenólogos que se pueden eh, constatar como el mejor ejemplo. Husserl es un fenomenólogo que termina en el platonismo. La esencia, la esencia, la esencia. Hay que describir la esencia, la esencia. Pero lo que ha tocado tan al fondo es que Husserl no es un platónico como un neoescolástico, como Jacques Maritain, por ejemplo, que la esencia platónica, etcétera, o un Johannes Hirschberger, que es profesor de filosofía que ama a Platón. Lo que saca es que Husserl, ante todo, dice, voy a ir a las cosas mismas y está fundando una revolución que enseguida les voy a aclarar. Leamos un párrafo más. La expresión dice,
Ya, entonces, sigue, ¿no? La ciencia de los fenómenos es superficial como biología, sociología. No aclara lógicamente bien Heidegger sobre este tema. Ya hemos dicho que todo lo que se llama el preconcepto del ser, la, la preeminencia óntica del Dasein, quiere decir problemas, estamos en problemas, todo el mundo tiene el conocimiento de un problema y tiene todo el derecho. Soy burro, que yo tengo derecho a ser burro. Nadie me va a refutar. No entiendo el mundo, pero tengo un concepto de mundo. No sé qué es el ser, pero tengo un concepto del ser. No sé qué es una pregunta, pero tengo un concepto de una pregunta. Así de capcioso es el problema. Entonces, logía quiere decir ciencia y bio, vida. Entonces, ciencia de la vida. Esa vida es un concepto problemático, que con la investigación científica se va haciendo menos y menos problemático hasta que al final algún día sabremos qué es exactamente la vida y ya no será un concepto problemático, sino será un concepto solucitivo. Es decir, llegaremos a la solución. Es muy sencillo, ¿no? Vean ustedes un CSI, no sé si les gusta CSI Miami, CSI New Orleans, CSI, ahora se va a inaugurar CSI Hawaii, porque va a reemplazar al viejo Hawaii 5.0 que empezó a andar mal después de que perdió a dos de sus grandes estrellas. En fin, he sabido que los filósofos ven muchas series, ¿sabían? Porque los arroja un poquito en el mundo otra vez. Y eso lo sé por conversaciones con otros filósofos con los que converso. Bueno, pero tampoco es que veamos, ¿no? Sino que simplemente tomo un episodio de CSI. Al principio hay un crimen y se tiene un concepto problemático de la situación. Al final se sabe todo lo del crimen y se tiene un concepto solucitivo de la situación. El crimen y los primeros interrogatorios son parte del problema. Hay mentiras ahí y hay detalles de la ciencia forense que no han mostrado lo suyo. De pronto se encuentra un cabello, luego se encuentra una inconsistencia en la declaración de un testigo y ¡prum! Se llega a la solución del fenómeno. Qué lindo. Bien, entonces Heidegger quiere hacer ahora desarrollar el concepto de fenómeno, que es muy complejo y lamentablemente renuncio a explicárselos. Así que en mi curso vamos a dejar como libre, optativa, la lectura del concepto de fenómeno y vamos a pasar. Muchos estarán felices y dirán, qué lindo, qué hermoso, qué bien. Pero el concepto de fenómeno va a estar aclarado por lo que sí voy a leer aquí. Todito se va a aclarar, incluso lo rebuscado, lo apenas entendido por Heidegger y lo falso en Heidegger, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo 100 años más que él. Muy simple. Entonces se va a entender, pero la lectura misma la pasamos. Lo mismo el concepto de logos. Aquí Heidegger se da el lujo de decir, yo voy a revolucionar la ciencia griega. Después de 2000 años de haber estudiado los griegos, él insiste en resolver esta cuestión. Entonces vamos también a saltar el concepto de logos. He tenido experiencias de explicando este curso de Heidegger donde los alumnos se han confundido más que entender, ¿no? Entonces, se utiliza los griegos, nos saltamos los griegos porque ya no usamos los griegos, es una lástima, pero no quiere decir que no respetemos al griego, pero no podemos darnos el lujo de aprender griego, una lengua antigua, cuando tenemos toda la tarea del ser por venir. Si medito al griego ya no voy a resolver la cuestión del ser. Entonces, aquí está el párrafo clave.
Voy a leer ya. Fenomenología es la forma de acceder a lo que debe ser tema de la ontología y la forma demostrativa de determinarlo. La ontología solo es posible como fenomenología. El concepto fenomenológico de fenómeno entiende por lo que se muestra el ser de los entes, sus sentidos, sus modificaciones y derivados. Y el mostrarse no es un mostrarse cualquiera, ni menos lo que se dice un aparecer. El ser de los entes es lo que menos puede ser nunca nada, tras de lo cual esté aún algo que no aparezca. Tras de los fenómenos de la fenomenología no está esencialmente ninguna otra cosa, pero sí puede estar oculto lo que debe volverse fenómeno. Ahí está. Esta es la frase. No puedo subrayar, no tengo permisos, ¿ven? Es una lástima. Porque son tan avaros con Heidegger que ya tiene 100 años y ya no tendría derechos. Nosotros quisiéramos resaltar esto. No puedo. No puedo. Bien, ese es el concepto fenomenológico de fenómeno. Es decir, hay un concepto no fenomenológico de fenómeno. Y fenómeno es lo que ustedes van a leer en el diccionario, por Dios. No se enreden a lo que dice Heidegger con todo ese largo párrafo, es lo que aparece, lo que se manifiesta. Fenómeno es lo que se manifiesta a los sentidos, tanto externos como internos. Eso dice el diccionario. Fenómeno es lo que veo, lo que oigo. Fenómenos son las cosas. ¿Ya? Eso es. También se dice en filosofía lo que se manifiesta, lo que se da a luz, lo que se da a conocer. Ya está muy bien. Pero no profundicen mucho con los filósofos porque se van a confundir. Lean el diccionario. Un gran error de los filósofos es no usar el diccionario. Fenómeno es lo que se manifiesta por los sentidos externos e internos. Y entonces, tras de los fenómenos, por la fenomenología no hay ninguna otra cosa. Esa es la gran revolución de Husserl, ¿ya? Resulta que llega un tiempo en la historia de la humanidad en que tanto en filosofía como en literatura y como en otras cosas empiezan a deshacerse de cosas viejas que hay en la ciencia, en el arte, etc. No hay una sustancia detrás de los fenómenos. Eso quiere decir. Todos los que antes de Husserl han dicho, detrás de los fenómenos hay la sustancia. Detrás de los fenómenos, por ejemplo, que yo ahora estoy hablando, estoy riendo, estoy consciente, detrás de eso no hay ninguna sustancia. Por ejemplo, Santo Tomás me va a decir, ese yo que usted está percibiendo ahora no es el yo de sustancia, porque la hemos dicho, la sustancia en realidad es la esencia, y la esencia es acto, es decir, está detrás de su conciencia porque usted es consciente por un accidente, podría estar desmayado o entrar en coma y seguir siendo usted. Resulta que yo puedo perder la conciencia. Pero yo estoy riendo ahora, entonces esa risa no es usted, es un accidente. Usted podría no reír, podría estar muy triste toda su vida y sigue siendo usted. Usted está detrás, 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 detrás. Entonces, sean filósofos al estilo antiguo y como dicen, lo que hace un filósofo es analizar las cosas, analizar hasta lo último y se descubre que detrás de todo lo que hay en los sentidos tiene que haber una entidad que se llama sustancia, ser, la esencia, que se está manifestando a través del fenómeno, pero no es el fenómeno. O como Kant diría, hay una cosa en sí que se manifiesta como el fenómeno. ¿Verdad? O como diría un empirista, hay fenómenos, pero la sustancia ya no la podemos conocer. Estamos de acuerdo, empiristas con racionalistas, nos damos un abrazo, ¿verdad? Un gran abrazo. Y por lo tanto, en este abrazo decidimos que, claro, el fenómeno está bien, pero la diferencia es que el racionalista cree que... Me esperan un segundo, por favor, tengo que contestar esta llamada. No. Hola. 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 Perdón, entonces sigo.
Así como detrás del ring de un teléfono hay alguien que está llamando, detrás del color que ven abriendo sus ojos, hay pues una sustancia, una cosa. ¿Correcto? Y esa cosa se llama razón, sustancia, ser, y tiene la explicación del fenómeno, porque el fenómeno no se explica a sí mismo. ¿Dónde dice esto? Mira, estoy pues yo perorando con cierto énfasis porque me parece una cuestión de sentido común. El fenómeno no se explica a sí mismo. A ver, este rojo, ¿qué es rojo? No sé. La explicación del rojo tiene que estar detrás del rojo por dos cosas. Porque este rojo pertenece a una cosa que es más que rojo. Es también pesada, tiene otras propiedades, etcétera. Y este rojo podría cambiar, podría ensuciarse, o por un experimento químico podríamos diluir ese rojo, transmutar su color. Por ejemplo, a una persona que le podemos insuflar ciertos químicos y cambiar su pigmentación. ¡Oh, qué lindo! El fenómeno no se explica a sí mismo y el fenómeno revela algo que es más que el fenómeno, que es la sustancia, y en la sustancia está la razón. Ese es el esquema de toda la historia de la humanidad hasta finales del siglo XIX. Hay una sustancia. La sustancia se llama voluntad de poder, para tomar las más próximas, para no decir que estamos hablando de Aristóteles, de Santo Tomás, que cursi. En Descartes también hay una sustancia que es la res, la cosa pensante. Y en Hegel, cuando él mismo dio la fenomenología del espíritu, dice pues clarito ahí que los fenómenos son fenómenos del espíritu. ¿Correcto? El espíritu se está manifestando en esos fenómenos. Cambio la fenomenología fenomenológica. Qué triste la historia de la terminología, ¿no? La verdad, la historia entre los filósofos es nomás una historia de confusiones cuando, como dicen algunos viejos, las dictaduras podrían ayudar mucho en la democracia. Todo el mundo opina y entonces las cosas se mezclan. Bueno, la fenomenología de Hegel dice el espíritu se manifiesta en fenómenos. Para complicar más, Hegel dice, insiste, no, pero el fenómeno es idéntico dialécticamente al espíritu, por lo tanto, ya no tenemos una cosa detrás, y cacarea esto. Pero respecto a la fenomenología de Husserl, es pues Hegel nomás uno más que dice que detrás de los fenómenos hay algo, la explicación. El extremo es la filosofía cristiana, ¿no? Cuya invención, digamos, no escrita, está hecha por los judíos. Los judíos dicen, Dios creó al mundo. La cosa en sí hizo el fenómeno. La cosa en sí creó el fenómeno. Determinó el fenómeno. Está detrás del fenómeno. Todas las cosas en el fondo revelan a un ser uno, y ese es el Dios. ¿Cuál es la razón de la cosa? Dios. Bueno, ahora en fenomenología, detrás de los fenómenos no hay nada. Entonces, ¿cuál es la esencia? ¿Qué es este fenómeno? ¿Qué es esta ficha que tengo aquí? ¿O qué es este teléfono que tengo aquí? Ese teléfono es lo que usted mira, lo que usted palpa. No, detrás no hay nada más. Pero es que la materia cambia y se hundiría en la nada y vendría de la nada. Lo siento, pero así es. No va a poner una cosa eterna que se mantenga en los cambios. Los cambios son los que hay y eso es el fenómeno. Bueno, pero en última instancia el fenómeno no se explica a sí mismo. Si solo hubiera fenómeno, todo sería absurdo. Bingo, bingo, bingo. Eso es lo que hace, según preguntaron hace un momento, que la fenomenología termina en el absurdo, ¿no? La explicación está en la cosa en sí, en Dios, en el espíritu hegeliano, en la razón de poder de Nietzsche, en la dialéctica y el concepto de materia de Marx.
Ahora ya no hay ese en sí, solo hay los fenómenos. ¿Y por qué se hace esto? Porque ya el viejo caballero de la antigüedad hasta el siglo XIX que se ha ido diluyendo, que cree en un mundo más allá de este, es ridículo. Eso es lo que se ve, es lo que se toca. Si algún día encontramos la verdad va a ser idéntica que lo que estoy mirando. No una cosa detrás, como el ser de la cosa está detrás de la cosa. Ahí dice, tras de los fenómenos de la fenomenología no está esencialmente ninguna otra cosa. Para los antiguos y hasta el siglo XIX, detrás de los fenómenos hay otra cosa, que es la razón de la cosa. Fíjense qué absurdo suena. Pero así se creía, así se veía. ¿Por qué? Porque el peso de Dios todavía que se está diluyendo era muy fuerte. Detrás de todas las cosas está Dios. Y en el fondo es el ser de todas las cosas, ¿no? No es idéntico al mundo, Dios creó al mundo, pero ni así los idealistas protestantes alemanes, con de Fichte a Helen y todo el movimiento de viento y tempestad, Sturm und Drang, todo es la divinidad. Y el gran momento romántico idealista que se extiende a Italia, a Inglaterra, a Francia, todas son manifestaciones de Dios. Licenciado, Adelante. ahora, bueno, escuchando lo que usted está diciendo, me pregunto, porque claro, no ve que Heidegger dice, ¿no? De que al final toda la ontología ha sido como simplemente una permanencia de la ontología medieval, ¿no es cierto? Y sabemos que, o sea, influencia, digamos, violenta que ha tenido la religión en la filosofía, que muchas veces incluso los mismos filósofos han tenido que esconderse, digamos, porque si negaban a Dios o sus teorías se iban muy por el otro lado, ya eran quemados, ¿no es cierto? Entonces ahí me pregunto, o sea, con esto que usted está diciendo, eh, yo no, bueno, no he leído a Husserl y me parece así muy interesante la propuesta. Si es en el siglo XIX, me imagino que tiene que ver también con todo este movimiento un poco más laico, en cierto modo, de empezar a pensar, ¿no? Y me hace como mucho pensar a Freud, a Marx, con estas como teorías de que no hay nada detrás de lo que vemos, o sea, que hay que empezar a analizar lo que se ve desde la materia, en cierto modo, ¿no es cierto? Que no hay como algo oculto o fuerzas así, no sé, pues demoníacas o lo que sea que muevan el mundo, ¿no? Eso nada más así como que me hace pensar en esta relación como religión, filosofía, violencia y todo eso, ¿no? Eso es excelente, está entendiendo bien, Carolina. Por eso digo, llega un momento en que es prohibido decir, ay, pero esta escritura, oh. Practiquen en su mente una, una escritura compleja. Y al final están diciendo una simple cuestión. Este párrafo, tras de los fenómenos de la fenomenología, no está esencialmente ninguna cosa. Eso es lo que ha hecho Husserl. Esa es la gran revolución. Y la ontología fenomenológica es una ontología que dice que detrás de los fenómenos no hay ninguna cosa en sí, ningún noúmeno, ninguna razón, ningún Dios, ninguna esencia. Los fenómenos Licen, son, y cuando uno llegue a dominar el fenómeno, va a explicar el rojo por el rojo y no por otra cosa que esté detrás. Ya saben que el rojo, pero no se explica que es rojo, no sé. Entonces la explicación del rojo va a tener que ser diferente del rojo. No, pero no puede ser diferente del rojo porque no, entonces no sería el rojo. Entonces tienen que ustedes plantearse ese problema y caminar durante horas dando vueltas en su salón, en su cuarto, al manzano, etcétera, y chocarse con la pared, hacerse bocinar con un auto y recién van a decir, ah, eureka, me iluminé. Tienen que pensar. Adelante la pregunta.
Bien, entonces, claro, por un lado puede usted empezar a pensar, pero no se dé libertad de pensar para aclarar las cosas. A veces uno cuando logra intervenir en un debate dice, he entendido más porque ya he intervenido. No, no es eso. La pregunta por el ser es una cosa más que hay en este mundo, es un fenómeno. Es un fenómeno de la percepción interna que percibe alguien. ¿Qué es el ser? Como todas las cosas, no sabemos el ser ni de la pregunta, ni por supuesto de ninguna otra cosa. Así de simple. ¿No? Así de simple. Ahora, en la pregunta por el ser aparece el ser como incógnita y también como solución. Para preguntar hay que saber, usted sabe. ¿No? Para preguntar qué es un vaso, hay que saber lo que es ser, ni modo. Ahora, ¿cómo la incógnita funcione como conocimiento o como no incógnita en una pregunta como en el ser? Bueno, vamos a analizar las próximas clases. Pero la pregunta es una cosa más, ¿ya? Entonces, hay dos escuelas. Alguien dice, a ver, voy a ver el rojo. Todo el mundo sabe desde la antigüedad que el rojo es una cualidad secundaria que se percibe por un solo sentido, los colores, y por otro sentido, por ejemplo, yo que capto que sonidos agudo, bajo, etcétera, medio, timbres. Bueno, esas sensaciones son prácticamente irracionales, todos los filósofos decían, ¿no? Son irracionales. No se explican. Por eso Descartes dijo, la sustancia no es tanto el rojo, sino la res extensa. Y pensaba ya en los atomitos, ¿no? Con geometría analítica y pronto, ya con Newton, se dice, así como el sistema de astros se gobierna por la gravedad y las tres leyes de Newton, hacia abajo todos son atomitos que se gobiernan por atracciones y repulsiones que las da la química, ¿ya? Era muy sencillo. Entonces, las sensaciones o las cualidades secundarias como el rojo ilustran bien. O bien dice un antiguo, el rojo se explica con algo que está más allá del rojo para que podamos entender, pero tenemos el problema de que ese rojo que se entiende ya no sería el rojo que estamos explicando. Qué cosa más rara. Y la otra escuela fenomenológica dice, para evitar ese absurdo que la razón del rojo no sea roja, lo que sea el rojo no es rojo, qué cosa más absurda. Para evitar eso, el rojo es rojo nomás, pero entonces no tiene esencia, no tiene sentido. Y luego vamos a ver que nada del mundo es pura existencia bruta y no tiene ningún sentido, no tiene ninguna razón, y eso es existencialismo. Se fue la razón, se fue el Dios, etc. La fenomenología desemboca en el existencialismo. El gran Husserl, y lean ustedes La filosofía actual, es un libro de 1970 de Ferrater Mora, La filosofía actual, pero ahí explica que hay una fase de Husserl que llega a decir, claro, ir a las cosas mismas significa describir mi cotidianidad, o sea, llegó a las puertas del existencialismo, cuando lo que hizo Husserl fue algo diferente, dijo ir a las cosas mismas y dice, las cosas mismas que me interesan o que son lo importante son las esencias, y plop se sale por el lado platónico. Pero todo el mundo decía, pero la esencia es la cosa en sí, Platón puso la idea, la esencia, por ejemplo, la esencia hombre, la esencia agua, la esencia hierro, lo que está detrás de los fenómenos, lo que permanece, lo que explica, lo que es razón, ¿no? En fin, lo que permanece y no lo que fluye, lo que explica y no lo que no se explica, lo que es necesario y lo que no es contingente. Pero Husserl pone la esencia como un fenómeno.
Y dice, los fenómenos están ahí. Entonces, lo hizo con tal escuela, con tal énfasis. Husserl era uno de esos alemanes judíos que son muy carismáticos, etcétera, etcétera, y lo hizo así. Fenomenología con esencias. Pero no le diría, pues, uno, pero esa esencia, señor Edmundo Husserl, está yendo pues, más allá de su manifiesto. Usted dice ir a las cosas mismas y que detrás del fenómeno no hay nada, y usted está mencionando la esencia como si, ¿como qué? Entonces, se hace una comedia de errores muy grande en filosofía, pero si no explico esto, ustedes no entienden. Bueno, lo que hay tras de los fenómenos son las esencias tipo Platón, ¿no? La idea de la belleza, la idea del bien, para hacer cursi. Más modernamente, hoy en día se puede... ¿Qué es una estrella? Se expliquen las supernovas, las enanas rojas, las enanas amarillas, las enanas blancas, las supernovas, los cuásares, los magnetales, etcétera, etcétera. Todo eso está en la idea de estrella, según Platón. Y eso está más allá de los fenómenos de la estrella, porque la estrella se muere, pero sigue siendo la estrella muerta, si se quiere, pero sigue siendo. O mientras va cambiando la estrella. Y esa esencia explica, mientras que lo que vemos por el telescopio así nomás, no se explica. Pues. ¿Ya? Entonces, a Husserl le voy a decir, tras de ello usted pone la esencia. Y hace ciertas cosas, por ejemplo, que Platón nunca avanza nada en decirnos cuál es el contenido de la esencia de la belleza o del bien. Habla de la idea del bien, pero ahora tanto, pero dinos el contenido. Está pues, manejando Platón un concepto problemático, ¿no? De la belleza, de la idea del hombre, del hierro que ellos ya conocían, de los astros. Problemático. Nos está vendiendo problema por solución, que es la típica objeción que le hacemos a la filosofía. Pero Husserl lo mismo hace. Habla de las esencias, quiere describirlas, escribe centenares, miles de páginas sobre ello, pero nunca nos dice el contenido de la esencia. Va a decir, es que el contenido lo dicen ya los científicos. Ah, bueno, pero es que su libro debería ser pues un libro breve y luego que los científicos continúen. ¿Para qué escribe tanto? Bueno, ese es Husserl. La fenomenología, detrás de los fenómenos no hay nada. Y eso que no tiene nada detrás son las esencias. ¿Verdad? La intuición de las esencias. Lean algunas reseñas de Husserl en alguna entrada y la descripción fenomenológica de las esencias, el noema, la noesis, la reducción fenomenológica, la epoqué, el uso de términos griegos, etcétera, etcétera. Así, muchos han empleado la fenomenología para describir la realidad. Primero describir la realidad y luego teorizo. Qué lindo. Bueno, describir y luego teorizar es la parte de la tautología de lo que es la ciencia, ¿no? Véanse un CSI, al primer el crimen, esa es la apariencia y luego dar los créditos, ¿no? Aquí tal es detective con la musiquita y ya empieza a aparecer la solución. Así fue Husserl. Para Heidegger, al final lo que va a encontrar es que si detrás de los fenómenos no hay nada, los antiguos se van a vengar y van a decir, entonces el ser no tiene explicación, porque ninguna de las cosas se explica a sí misma. La explicación está detrás, ¿verdad? El único que se explica a sí mismo es Dios. Su esencia implica su existencia. Las otras cosas no. Su esencia no implica su existencia. Su esencia no explica su razón. La razón, o sea, la última, es Dios. Hay que ser un místico para ser un lógico. Bueno, entonces, hay que ser un místico para ser un científico. Entonces, justo porque los fenómenos no están dados inmediatamente y regularmente, es menester de la fenomenología.
Entonces Heidegger dice, vamos a describir la fenomenología, utiliza el método descriptivo. No es deductivo ni cuantitativo, es descriptivo, describir. Así se describe aquello que no tiene detrás de sí ninguna cosa. Justamente porque no está bien, no está dado inmediata y regularmente, normalmente, estos fenómenos no se revelan en su totalidad, no porque detrás haya algo, sino porque son fenómenos también, pero no están dados ahí. Fíjense en un capítulo de CSI, en el crimen ya están todos los indicios de ciencia forense que van a encontrar ahí los investigadores, ¿verdad? Ahí está, qué sé yo, esta famosa, los forenses van a encontrar indicios. Este cabello estaba como fenómeno, pero no se veía a simple vista, usa un microscopio y ya. Un pedazo de un poquito de pintura, todo está ahí, como fenómeno. No como una sustancia detrás de los fenómenos que ya no se vería con el microscopio y solo por la razón que está inventando un ser en sí más allá. Bueno, esta fenomenología al final también va a terminar en el ateísmo, el absurdismo, etcétera, etcétera. Lo cotidiano. ¿Verdad? Entonces quedan invitados a elegir. O son cursis y dicen, no, tiene que haber una razón y está detrás, o no hay nada detrás. Y entonces, claro, ya no somos cursis, pero nos quedamos sin ninguna explicación. Al desaparecer la explicación, claro está, el valor de las cosas desaparece, porque la explicación o la razón hace también, pues, si algo no tiene razón, no es valioso, ¿no? La identidad entre razón y bien es vieja, pero ya no la diríamos tampoco que es clásica como en Platón. La idea de la idea es el ser, y la idea de la idea es la ciencia, y la idea de la idea es la eternidad, y la idea de la idea es la inteligibilidad, y la idea de la idea es el bien. Razón es bien, bien es razón. Entonces, por eso al desaparecer el sentido, o lo que se llaman las esencias, nos quedamos sin sentido y sin valor del mundo, señoras y señores. Y entonces hemos encontrado, la fenomenología es existencialismo, y por eso los primeros que hicieron la fenomenología, como Jaspers y Heidegger, y luego los franceses como Sartre y Gabriel Marcel, terminaron pues en un mundo crítico, en un mundo donde lo único que queda el sentimiento no es la satisfacción por la maravillosa vida que había prefenomenológicamente, sino es la angustia, porque no hay justamente el sentido ni el valor de las cosas, ¿no? Todo es absurdo, el sentimiento del absurdo se llama angustia. Entonces, sírvanse a angustiarse, por favor, tienen que tomarse en serio, tienen que experimentar las cosas y van a ver. Esta cosa que tengo, mira, es un clip, tengo un clip. Tengo aquí un clip. Por muy descompuesto que sean atomitos, electrones, así, al final va a ser lo mismo, una cosa que hay sin ninguna razón gratuita. No hay la razón. No hay detrás, con mi mente buscaría una esencia, porque, en primer lugar, al señalar el contenido de esa razón, todos los clásicos han fracasado. Nos estaban dando la idea del clip, que es problemática, como solución. Y el clip queda sin explicación. Y me quedo con la boca abierta, ¿no? Y siento una sensación de angustia, porque estoy matando a la razón, estoy matando al bien. ¿Ya? Al matar al bien, no estoy poniendo el mal, porque entonces pondría el bien, que sería salir del mal. No hay bien. Ni en el mal, ni saliendo del mal, hay bien. Por lo tanto, no hay mal ni bien, y eso es la angustia. Bien, entonces, los existencialistas todavía juegan al absoluto. La hermenéutica ya
se ve obligado a decir, cualquiera piensa lo que le da la gana, el existencialismo es un ismo más, el absurdo. Y cada uno interpreta al ser como le va. Díganme si esto no es didáctico, ¿no? Entonces, traten de no entender las cosas interviniendo en algo, no está mal que intervenga, pero traten de entender como adulto, ¿no? Como adulto. Ya tengan la autoridad de decir, he buscado este autor, la verdad no es mi favorito. No es que tengo que vencer, porque la filosofía es así, tengo que entenderlo. Si después de unos buenos intentos no me va tanto, bueno, entonces no, pero ya me ha explicado el concepto el profesor, ¿no? Y es muy claro, tengo que ser adulto. Toda la guerra actual está cacareando con el tema del el pluralismo del poder. Yo no apoyo a Rusia, pero no quiero el poder absoluto de Europa, Estados Unidos, que al final. El imperialismo que nos toca a todos, que ya basta mencionar el nombre de un filósofo boliviano para que uno sea ya considerado de segunda, etcétera, etcétera. ¿No? Uno tiene que emigrar joven, hacer toda su vida ya para hacer. Aquí no se puede hacer nada, es Latinoamérica. Entonces, si hay polipoder, párenle pues un poco a Heidegger. Pero lo que les digo no es para recomendarles, no les estoy diciendo algo para educarlos, para formarlos, sino para que ustedes entiendan la cosa, no es puramente didáctico. Y entonces ven ahí un Heidegger que dice tras de los fenómenos, y con eso se entiende todito lo que está diciendo. ¿Por qué dice que la fenomenología tiene un concepto especial? ¿Acaso ciencia no es ciencia de algo y algo es un fenómeno? Ciencia de fenómenos es tautológico. ¿Por qué tiene que haber el término fenomenología? ¿No? Los fenómenos son todas las cosas, lo sabe todo el mundo, ¿no? Fenómeno no es un término del que sea dueño el filósofo, es un fenómeno, es una voz común. ¿Qué fenómeno? A veces se dice fenómeno como un fenómeno que destaque entre los otros y por eso se utiliza la misma palabra. Oh, es un fenómeno. Pero fenómeno es todo. ¿Por qué Heidegger dice que estoy repitiendo el decir de la ciencia y de las cosas mismas de ciencia? Porque en el fondo lo que está en última va a barajar es que hemos cambiado del siglo XIX al siglo XX diciendo detrás de los fenómenos ya no hay nada, señor, suena muy antiguo. Lo mismo, en ciencia, por ejemplo, todavía se creía en un tiempo, en un espacio absoluto que era el escenario donde Dios había creado al mundo, el viejo espacio de Newton, que era el órgano de Dios, era sagrado, casi no tenía sus manías detrás Newton. Era un caballero del siglo XVII, ¿no? Bueno, viene Einstein y dice, por espacio absoluto no entiendo absolutamente nada, no hay nada. Lo único que yo veo es que el tiempo de uno no es el tiempo del otro. ¿Ya? Entonces, o la velocidad de uno no es la velocidad del otro. Depende de cómo se mueva para que se dé la velocidad, no hay ningún tiempo absoluto y por lo tanto vamos a tener que relativizar los tiempos y espacios. La regla de uno no es la regla del otro. Punto. Period. Pero es un tanto absurdo. ¿Cómo? No entiendo. Ya no estamos para crear en una cosa que era la esperanza de un mundo racional por una antigüedad que ya ha tardado mucho en diluirse y se va acabando. En el arte, fíjense, el arte del siglo XIX al siglo XX ha sido justamente un arte que no quisiera poner el caso de que todo el arte ha sido nihilista, ¿no? En el siglo XX. Todos. Picasso, cubismo, caras como cubos, da la sensación de absurdo, pero inmediatamente, ¿no? En fin, música, dodecafonismo, Schoenberg, el mensaje que transmite un Schoenberg es horrible, ruido para expresar, para desahogarnos escuchando lo que es la esencia humana sin sentido. Arquitectura, ¿no? Toda la grandeza de la sociedad, del hombre, etcétera, en las construcciones monumentales súper ornamentadas,
se despliegan en un simple funcionalismo. Un cubo con cuadrados, ese es un edificio, punto. ¿Para qué ese espacio tan arriba de su cabeza? Achátese. Lleva un fondo también de siglo XX de abandonar esas esencias, no tienen por qué ser simbolizadas por la arquitectura. Y todo así, y la literatura, como les digo, todos han escrito sobre lo absurdo. Empieza a correr la frase de Rimbaud, de los buenos sentimientos nace pésima literatura. Entonces, todo el mundo habla basuras de la existencia, ¿no? Incluso los católicos, los peores nihilistas que han sido los católicos. Ahí es que si escribo sobre la gracia no vendo, así que voy a escribir sobre el pecado. Empiezan a escribir sobre el pecado, historias de familias que se van derruyendo, intrigas, maldades, absurdos, hastío, en fin, qué siglo, ¿no? Qué siglo, el siglo XX, comienzos, las novelas, como el cine, nihilismo puro. Pero la literatura sobre todo nos da el hecho de que cuando escribe alguien del siglo XX como un Joyce, como un Proust, como un Kafka, como un Musil, que son los fundadores, y luego en el boom latinoamericano, se nota pues una persona que ya es interlocutor del siglo XX, es como nosotros. Mientras que los del siglo XIX son como nuestros abuelos o como una persona del siglo XIX, no, es antiguo todavía. Es algo muy intuitivo que tienen que captar. Uno lee una novela de Mary May y entonces miren su lenguaje. Leemos a Alejandro Dumas, es pues un caballero del XIX, ¿no? No dirían que no. En cambio, viene ya un novelista como Carlos Fuentes en América, en México, y dice, hay que derribar el pintoresquismo en la novela mexicana tradicional. Había novelistas del siglo XIX que escribían, pues, como un ciudadano antiguo que viene y se saca el sombrero para saludar a la dama y espera que la dama sea virgen, y está, es un sujeto feudal. Ya no es siglo XX. Así escribe. Entonces, por todas partes eso ha ocurrido. La gran esperanza, señores alumnos, es que cuando yo vea un rojo, aquí donde está, tengo mi rojo. En mi ficha yo tengo un rojo. Está un poco manchada. No he sido yo, así me han vendido. Yo tengo mis fichas, porque con estas fichas yo pienso, ¿no? El ser, el no ser, pluralidad, tengo mis objetos para pensar. Un pensador debe tener su lista de objetos. Redondos, etcétera, ayuda a pensar. Bueno, aquí está el rojo. Esto rojo no es más que rojo. Como habíamos dicho el clip, no es más que el clip. La esperanza es que viendo en ese clip o en este rojo se encuentre la explicación del rojo, pero sin traicionarlo, sin poner algo detrás, sin decir, ay, rojo, la razón es Dios. Todo el mundo antes desfilaba a su prejuicio, a su concepción histórica heredada, a su interpretación social, la interpretación de su época. Dios. Todos los antiguos estaban esclavizados por Dios, ¿no? Ay, Dios no, Dios sí, Dios oh, Dios. Incluso cuanto más pecaban, más en Dios estaban, ¿no? Ay, Dios, qué lindo hacer las cosas que prohíbe Dios. Sí, qué bien, pero Dios. En la época del marxismo no se dejaba de hablar de marxismo. El proletariado, la explotación, todo es solo hablar de eso. La gente se cansó y dijo, ya, basta de hablar en slang político. Piensa que hay algo más que proletariado y burgués y explotación, por favor. Piensa que hay algo más que Dios. Este mundo, el rojo es rojo nomás. Algún día aparecerá su explicación, aparece. Si no es, ni modo. Y bueno, la posmodernidad ya nos ha acostumbrado a la idea de que ser nihilista es la normalidad, ¿no? Es cuestión de un ser maduro. Nihilismo sí, es la normalidad. Después todo empieza. Esperemos que en el futuro podamos responder la cuestión del ser. Bien, ahora sí voy a dejar la explicación para repetir si alguien ha entendido, pero lo lindo es que todo
Hemos pasado el B a, hemos saltado, ¿cuál era? ¿Cómo ha nominado Heidegger? B. A, el concepto de logos, B, el concepto, no, A, el concepto de fenómeno, B, el concepto de logos. Saltamos, ¿no? C. Todo lo que ha escrito Heidegger en realidad ha dicho la fenomenología es un método. No, pues la fenomenología ya es una ontología que dice que del ser, detrás del ser no hay una sustancia o no hay una esencia. Por ahora vamos a mantener la idea de que la esencia es la sustancia. Ya, distinguirlas, ya lean Aristóteles. Sustancia primera, sustancia segunda. Ya. Entonces, no hay nada detrás, eso es. Pero es un método, no dice el qué, sino el cómo. Lo siento, un método pues tiene que presuponer el qué, porque si no, no funciona. ¿No? Para tener un método para resolver un crimen en 6, tengo que suponer cómo son las cosas y es una ontología forense de cómo son las cosas, cómo son los cuerpos humanos, cómo son los indicios humanos, cómo son los autos humanos, cómo son las pasiones humanas para explicar los crímenes. Entonces, tenemos que tener una ontología por un método, el método forense. Por lo tanto, que es un método nomás que tiene un qué y que no tiene un qué, no, le explico así. Por lo demás, un método investiga la fenomenología, pero todo es ciencia de fenómenos. No saben qué decir los fenómenos, pero siguen insistiendo los fenomenólogos en que su ciencia es muy, muy válida. Yo los respeto mucho por este principio, pero después de ello, a mi juicio, están tratando de especular donde ya no se puede, ¿no? Ahora, los fenomenólogos han heredado esto de describir muy bien situaciones. Describir. Y en efecto, cuando uno describe, bueno, hay una tesis que va a salir pronto que es de su compañero Samuel Pomares, es fenomenología de la vejez. Y no trata de hacer psicoanálisis de la vejez ni metafísica de la vejez diciendo el ser es finito y bla, bla. No, simplemente escribir a un anciano los sentimientos. Entonces, ahí sí lo hace muy bien. Terminar de describir, extraordinario. Ahí sí la fenomenología tiene su puesto, ¿no? Tiene su lugar. Pero después siempre los fenomenólogos, la verdad, pretenden ser algo más de lo que deberían ser. Entonces, ya tienen la respuesta y pasamos a la última parte. El plan del tratado, como hemos dicho. Primera parte, el ser ahí. La destrucción fenomenológica. La primera parte, 3 secciones. Todo es ser ahí, todo es existencialismo. El tiempo, ya saben que en Heidegger el tiempo es tiempo humano, tiempo como el hombre lo usa para hacerse como un proyecto, ¿no? Para planificar. Y el ser. La segunda parte, ahí está Kant, Descartes y Aristóteles. ¿Y por qué no usa Hegel? Es lo más subjetivo del mundo, ¿no? Decir que Descartes es mejor que Hegel y Hegel es mejor que Descartes o Aristóteles. Pero son sus elecciones. Pero nunca se ha escrito esto. Las otras obritas de Heidegger, bueno, repiten lo suyo y van a aparecer tocando un poco en esto, ¿no? ¿Qué es la metafísica? La esencia del fundamento, Kant y el problema de la metafísica. Hay libros muy bonitos de Heidegger que lo siguen, los que lo aman, los que lo idolatran demasiado, a mi juicio. Deberíamos ponernos a resolver la cuestión del ser.
Ahí lo tienen, ¿ven? Aquí habla un poquito de hermenéutica y dice... El logos de la fenomenología del ser ahí tiene el carácter de es un término que equivale a hermenéutica, ¿no? En griego, ya, mediante el cual se deben a conocer la comprensión del ser inherente del ser ahí mismo, el sentido propio del ser y las estructuras fundamentales de su peculiar ser. Fenomenología del ser ahí es hermenéutica en la significación primitiva de la palabra. Ahí está la palabra, en fin, en la que se designa el negocio de la interpretación. Más en tanto que con el descubrimiento del sentido del ser y las estructuras fundamentales del ser ahí en general, queda puesto de manifiesto el horizonte de toda investigación ontológica, también de los entes que no tienen forma del ser ahí, resulta esta hermenéutica, a la palabra hermenéutica, el sentido, etc. Habla de la hermenéutica, no interpretar. Y es lo que habíamos dicho, describir, pero describir ya cuando empiece a describir Heidegger la hermenéutica del ser ahí o la analítica del ser ahí o la ciencia existenciaria del ser ahí, naturalmente ya va a ser ideológico, ísmico. Va a decir, no hay esencia en contra de toda la filosofía anterior. Todo filósofo nuevo, filósofo de primera, se opone a todos los de antes, ¿no? Y dice, todos los de antes han sido lo anti-mí. Así es. Resulta que toda la filosofía ha sido esencialista, yo soy existencialista. ¿Qué hay de Nietzsche? Nietzsche era esencialista, voluntad de poder. ¿O qué hay de Dilthey? Era historicista, pero todavía estaba en tránsito para abolir la naturaleza, pero solo hablaba del hombre, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué hay de un empirista? Bueno, un empirista supone lo mismo que el racionalista, solo que no podemos conocer, por eso es esencialista al final, ¿no? ¿Verdad? La esencia se libera a la libertad del espíritu. Los freethinkers del siglo XVII. Y así, la filosofía se hace pequeña al final, 2000 años que se manejan con 3 o 4 conceptos y se acabó. Entonces, hay un poco de hermenéutica. Pronto Heidegger va a decir, caramba, el existencialismo, ahora sí que se entiende por qué él no quería meterse de cabeza en el fenómeno. Porque al final sintió que se gastaba. Y lo mismo que la pintura. Con la pintura no ha sentido mucho gasto. Pero la música sí, se cansaron de la música dodecafónica, etcétera, y se hizo una porquería. Y prácticamente se murió la música. La pintura todavía ven ustedes que se rescata con algunas cosas. Pero la filosofía, el existencialismo se murió y entonces Heidegger empezó a fundar la hermenéutica. Otros tomaron otros vías. Sartre se convirtió al marxismo, crítica de la razón dialéctica, pero Heidegger terminó sus días en la hermenéutica diciendo, en realidad la interpretación lo es todo, y así como en arte hay muchas interpretaciones de una obra, en realidad la vida misma es la interpretación del ser tal y como un individuo o una comunidad o un grupo la hace. La interpretación de cada uno. ¿No? Entonces, ya tienen la historia completa. Pasamos al plan del tratado, en fin. Ya les he dicho, para entender a Heidegger, inventen ustedes una terminología rebuscada. Esto es a lo Heidegger, inventen. Mira, voy a trascender en mi negocio, es amarte, en fin, estoy elaborando la pregunta como un horizonte para explanarte mis conocimientos, como una existencia bruta a la cual tú interpretarás con una afirmación apofántica. ¿Qué tal si yo me declaro así a una chica? Me va a decir, estás loco, pero en realidad lo que quieres decir es, bueno, ¿quieres salir conmigo o no?
Así tienes que leer. En suma, ridiculizando un poco. Y aquí empieza análisis y preparatorio del ser ahí. Preparatorio, provisional, problemático. Va a empezar aquí. Y aquí está la definición de existencialismo, ya en el capítulo 1. Lo vamos a ver más la próxima clase. Y la próxima clase también vamos a leer algo sobre los estelares de Heidegger. El absurdo, el ser para la muerte. Y ciertos casos tocaditos por ahí. Yo ahora estoy muy decidido a trabajar este método de transliteral a Heidegger, no seguirle con la jerguita de su escritura, a veces justamente rebuscada. Lo entiendo, ¿no? Me parece muy claro. Ustedes tienen que leer más, lo van a entender, pero si no, este rebuscamiento tiene que decir la cosa literal. Ahora sí va a describir al ser ahí como lo describiría un existencialista. Ya, de la nada, en filosofía se describe hasta las últimas consecuencias. De la nada surge una marraqueta y un café y un pedazo de queso con el sol saliendo. Y digo, el ser ahí es un ser que se alimenta. Y lo estoy mirando en el horizonte, en el fondo del ser, o sea, de la cuestión filosófica. Como cuando yo me pongo así, ¿no? Miren mi máquina, aplicar efectos visuales, me voy a poner un fondo. A veces me gusta ponerme muy bien un fondo y digo, este fondo, a ver, este fondo, tengo este fondo, ¿de qué quieren este fondo? Marino, bueno, fuegos artificiales, árbol floreciente, estrellas en el espacio. Y me pongo en el fondo del espacio. Ahí está. Ese es mi fondo. El fondo ahora va a ser el misterio del ser, que no se menciona con la obra de ningún filósofo. Ustedes saben la cuestión del ser. Y él va a describir el acto de desayunar. Él no describe el desayuno, por supuesto, estoy dando un ejemplo, pero él describe el ser ahí es un ente que tiene preocupaciones, actividades, ¿no? Y él pone sus palabritas. Pero por amor, Martín, todo el mundo sabe que uno está preocupado y que hace cosas. No, había que decirlo con este fondo de existencialismo. Y luego, vamos a ver, el ser ahí tiene pues dos modos de comportarse. O es auténtico y asume la muerte como su posibilidad más propia y con eso desvaloriza todo el sentido y ve el ser tal como es decir, sin esencia, sin sentido, ni razón, idea, o sea, sin valor, o finge vivir bien con la existencia burguesa al caso, ¿no? Donde todo tiene un sentido, hay una divinidad de fondo, hay una razón detrás del fenómeno, en fin, y la filosofía se transforma en capitalismo, en sistema de clases, correcto. El sistema de la esencia era también un sistema de clases, ¿no? Clases, yo soy de clase superior a usted, por favor, eso juega un rol muy importante en la felicidad de la gente, ¿no? Entonces, fíjense, ahí está. Entonces volvemos, él va a describir, les voy a traer la próxima clase, además algunos textos que reprenden o voy a escanear, ¿ya? Los textos. En todo caso, no quiero preocuparos mucho, muchos estarán poniendo sus exámenes. Ya, ahí está la definición de existencialismo. El ser de este ente es en cada caso mío. No hay todos los casos, no hay un ser que ya sea todo. Yo soy hombre, ese hombre que sirve para mis 5 años y para mis 50 años. No hay, en cada caso mío. Yo soy este hombre de 3 años, soy de 3 años, y no soy el de 10 años, no soy el de 50.
temporalidad, ¿ya? Es decir, el ser actual, en un sentido se dice que el ser que es acto, pero en otro sentido más profundo, las nociones de acto y potencia son complejas, ¿no? Pero ustedes tienen que dilucidarlas por ustedes mismos, dándose una vuelta en la manzana. Bueno, en cada caso mío, no hay una esencia que perdure. El ser de este ente se conduce a este ente relativamente a su ser. Se conduce a la postre, va a decir, el hombre es un ser que hace su ser. No es que la naturaleza se lo hace como un león, le da sus instrucciones. Usted se aparea, usted tiene su manada y usted caza y ya. No, no, no. Usted decida qué va a hacer usted. Como ente de este ser se entregaba la responsabilidad de su ser relativamente. El ser mismo es lo que le va a este ente en cada caso, otra vez cada canto. Y aquí se dice, ¿no? La esencia de este ente está en su ser relativamente. El que es de cada ente hasta donde puede hablarse de él tiene que concebirse partiendo de su ser, existencia. El problema juntológico es justamente el demostrar que si elegimos el término de existencia para designar el ser de este ente, este término no tiene ni puede tener la significación ontológica del término tradicional existencia. Existencia quiere decir ontológicamente ser ante los ojos, una forma de ser que va por esencia, no conviene al ser del carácter del ser ahí. Evitamos la confusión usando siempre en lugar del término existencia la expresión exegética ser ante los ojos y reservando el término de existencia como determinación del ser para el ser ahí. Otra vez me dirán, pero a ver, emplearemos la transliteración olorosa. Existencia significa existir cuando se aplica a todas las cosas, o sea, ser ante los ojos. ¿No? Este clip está ante mis ojos, el concepto vulgar de existencia. En cambio, existencia es ser relativamente a. Existencia es el ser de este ente que es en cada caso mío que se conduce relativamente ahí. Son dos rasgos que he puesto para existencia. El término este ente para designar que es en cada caso y que es relativamente a. A ver. ¿Qué dice? Aquí está la preeminencia de la existencia sobre la esencia y el ser en cada caso mío. Bueno, es en cada caso mío, es bien vago, ¿no? Yo aterraré. Al comenzar el libro ha dicho, el ser de este ente no puede caracterizarse con un qué material, sino que es lo que es en cada caso. Vuelvan al párrafo, por favor, no quiero desarrollar. Y dice, la esencia del ser ahí está en su existencia. Hasta al final viene a borrar esta distinción de existencia, etc. La esencia es la existencia. ¿Qué es la existencia? El que uno existe. ¿Qué sin acento? El que uno existe. Que uno existe. Que uno existe. Y la esencia es ¿qué es uno? Hay dos problemas en el mundo. ¿Por qué existe? Es la existencia y el problema de la esencia. ¿Qué es este mundo y por qué existe? ¿Correcto? Ahí está. Aquí está. De donde que el término será ahí con que designamos este ente no exprese su qué es como mesa, casa, árbol, sino el ser. Pareciera ser que este ser es solo existencia. ¿Está usted diciendo, Martín, que yo no tengo alguna característica como mesa, casa, árbol? Eso estoy diciendo literalmente en su
obviamente en su espíritu no tiene usted una esencia. La mesa tiene una esencia, tener 4 patas y una superficie arriba. La casa tiene una esencia que es tener una forma, bueno, hay muchas formas, y permitirla que algo habite. El árbol, bueno, tiene esencia. El ser es solo existencia. A lo sumo es una libertad de elegir su esencia y de hacer lo que su ser en cada caso. Y en cada caso perder su ser hacia la memoria. Y en cada caso ganar su ser hacia el presente, del futuro al presente. No tiene una esencia como casa, árbol, como diría un biólogo, hombre, o como diríamos, león, ¿no? Así hay que sacarles a los existencialistas. ¿Eh? Entonces el párrafo de este ya no es tan válido porque este válido ha dicho en cada caso y debe ser relativamente a. Está perogrullando, ¿no? Está perogrullando. Claro está que no somos el ser que es simplemente existencia, ¿no? Sino que somos una existencia humana, pero se nos reserva el término existencia como que somos el ser que al que más le duele la existencia. ¿Verdad? Entonces, por eso se nos reserva el término de existencia. Lo está perogrullando en el final, no está diciendo. Este ser nunca es como es diferente. Claro que somos diferentes. Pero esta diferencia, él la quiere decir como que ante los ojos existen, pero nosotros existimos por una existencia, es nuestra esencia. Muchos han criticado y han dicho, no, señor Heidegger, aquí hay una esencia que es la esencia de la libertad de elegir mi ser. Ya va a hablar Heidegger de la libertad. Referirme ser relativamente a es ya mi esencia. O usted mismo lo está diciendo, tenemos una esencia en su existencia. La libertad de elegir la esencia. Pero Heidegger está escribiendo como si, francamente, la existencia es un término que se debe reservar al hombre y los otros seres no existen, son ante los ojos. Él solo es existencia y prácticamente sería el ser. Así como ha dicho la diferencia óptica, es que es ontológica. Es el ser. Está tratando de explicar por qué le ponemos al hombre el término existencia. Es por antonomasia, ¿no? Podía haber dicho eso, pero no le conviene porque es muy vulgar. ¿Por qué decimos que los americanos son los estadounidenses? Por antonomasia, porque son los mejores. ¿Por qué la carne vacuna es la carne? Porque es la mejor carne. O es la carne que más se consume. ¿Verdad? Entonces, podemos llegar a casos de discriminación. Bueno, armen el armado de esto. Aquí está la definición del 1, 2 y 3. Está la definición de esencia. Pero tienen que ser muy críticos con Heidegger. No para criticarlos, al final tienen todo el derecho de ser heideggerianos, existencialistas. Por supuesto que lo pueden ser. Yo no voy a evitar eso. Cuando critico es para hacer didáctica y poner en qué términos se debe expresar algo. Todos podemos pensar que no hay esencia en el hombre, solo hay existencia. Cuando en un animal hay esencia, indudablemente tiene una naturaleza. Suelta un conejo y se va a comportar como conejo. Suelta un hombre y no se va a comportar como conejo. Por eso es existencia. No tiene esencia. Es cuestión de usar otro término. Bueno, utilicemos por antonomasia, ¿no? Bien, entonces con ello, antes de desafinar más para tratar de explicar a Heidegger, lean la segunda parte hasta donde lleguen. Sobre todo respecto a la antropología. ¿Por qué usted no hace antropología, psicología y biología? Porque son descripciones con el horizonte de la psicología, del psicoanálisis, de la
psicología cognitiva y la biología con el horizonte de la biología, de la materia orgánica, etcétera. No, 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 no. Yo describo al ser ahí con el horizonte del ser y el horizonte del absurdo y la falta de sentido. La antropología, que es antropología cultural, o sea, tribus primitivas, hay que decirlos, mucho peor, no, mucho peor. Aunque sea antropología urbana, no. Describir a lo filósofo es la estupidez de describir un desayuno diciendo, haciendo sentir con el lenguaje que están describiendo al ser. El ser desayuna. Eso suena muy, 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 muy profundo, muy interesante, pero es también una estupidez. Bueno, entonces quedémonos ahí. Veremos qué más podemos hacer. ¿Tienen preguntas? A ver, vamos a cambiar el fondo. Cambiamos. ¿Ven el fondo? ¿Cuál va a ser el fondo filosófico? ¿Cuál va a ser el horizonte? El horizonte de una campiña, mírense, de un paisaje. El horizonte, Heidegger dice, va a ser el tiempo. ¿No? El tiempo es la mente humana, la existencia humana, la vida humana. Y con ello uno descubre, gracias a la muerte, que la existencia humana no tiene ningún propósito. Entonces todo lo del ser inauténtico, todo lo interpretado fácil y falsamente por la burguesía del momento, es falso, falso. Y nos quedamos con el ser bruto. Existencia sin esencia. Bueno, les ruego que vayan racionalizando así. Hemos quedado menos de los inscritos, pero esta educación les va a servir mucho, ¿no? Háganlo como hombres o como ahora ya con la nueva función de género, es igual con la valentía femenina de hablarle pues directamente a Heidegger, ¿correcto? No puede ser que esté siempre él dominando la escritura y nosotros estamos detrás, no entendiendo. En fin, si no se entiende es culpa del autor, señores, por favor, ¿correcto? Bien, entonces los veré a las 12. Yo voy a abrir mi correo y ahí van a estar los exámenes y la próxima vez los corrijo. Les voy a mandar algunos textos para la próxima clase y les voy a usar textos escogidos, ¿ok? Entonces, si no tienen una pregunta, nos veremos la próxima vez. Adiós, Álvaro. Hasta luego. Vaya a practicar su intuición del absurdo y de la existencia. Gracias, Lice. Hasta luego. Hasta luego. Licenciado, creo que Álvaro Hasta quiere luego, decir licenciado. algo. Álvaro, ¿quieres decir algo? Está sin micrófono. No, me estaba despidiendo. Sí, le dicen, voy a ir a disfrutar del absurdo del mundo. Eso es. Muy bien, muy bien. Ve, el micrófono tiene naturaleza, tiene esencia. Si no lo enciende, no funciona. Pero una de esas cosas en el hombre superior no hay. Dicen, tengo yo el diccionario de Russell y estaba buscando las definiciones de existencialismo, fenomenología y demás. Voy a escanear y voy a compartir con los compañeros. Excelente, las comentamos todas. Ya, ¿Ya? listo, gracias. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Gracias, chao. Chao, chao.